Cordial saludo docente y compañeros. Presento ante ustedes el desarrollo de la actividad Integración de lecturas. El primer punto está relacionado con los conceptos o ideas similares y los puntos que diferencian las tres lecturas aportadas por la docente. Empezaré con los conceptos comunes. La lectura puede recibir variedad de interpretaciones dependiendo de la capacidad del lector, de su preparación intelectual y de su situación emocional. No necesariamente el mensaje que el autor expresa en su texto es el mismo mensaje que el lector recibe. En las tres lecturas se expresa que se espera del lector una participación activa, cuya interpretación deberá evidenciar los matices de pensamiento de la persona que lee. Incluso se puede provocar un proceso de cambio en el lector. Descifrar y obligación de interpretar, dice Zuleta. Disposición emocional para participar, dice Rosenblatt. Y a medida que la función didáctica pasa a la estética, se espera que el lector tenga la iniciativa interpretativa dentro del texto, dice Humberto Eco. El autor debe estar en la capacidad de ayudar a construir al lector a través de su texto, es decir, el texto debe estar dotado de unas herramientas que permitan al lector entender el significado del texto, su contexto, los personajes, el argumento. Esto facilita el desarrollo de la cooperación en la actualización textual. Ahora continuaremos con las diferencias de las tres lecturas. Humberto Eco afirma que el autor debe crearse una imagen del lector modelo, que tenga las competencias semánticas, léxicas y enciclopédicas para comprender la obra. En el caso de Zuleta y de Rosenblatt, ellos afirman que cada lector es diferente, que no existe un lector modelo. Esto depende de sus características personales y de la situación emocional de cada individuo. Además hay que tener en cuenta que para digerir una obra es necesario darle tiempo y cada lector requiere un espacio diferente. Para el caso de Zuleta, lo importante es el desarrollo del pensamiento crítico. Para el caso de Rosenblatt, lo importante es buscar la emoción en el lector. Ahora vamos a la definición de qué es un texto. Un texto es la composición de signos que se encuentran codificados dentro de un sistema de escritura. Para nuestro caso, el sistema de escritura será el alfabeto y los números. Estos signos se plasman en un soporte, pero para que transmitan un mensaje es necesario que el signo cuente con significado, coherencia, intencionalidad, cohesión, progresión y adecuación. Se dice que un texto es coherente cuando se centra en un solo tema y el desarrollo de las demás ideas sirven para generar una idea global. Se dice que un texto tiene cohesión cuando las diferentes piezas que lo conforman están relacionadas entre sí. Un texto cuenta con adecuación cuando se tiene en cuenta al receptor del texto, es decir, cuando su lenguaje es fácilmente interpretable para la población a la que está destinado. El texto debe tener la intención de comunicar algo, para lo cual debe tener herramientas que faciliten esta comunicación. Debe estar dentro de un contexto que facilite entender los diferentes espacios que se presentan y los escenarios políticos, sociales y económicos en los que se desarrolla el texto. Por último, un texto debe tener suficiente información para que el lector pueda entender lo que quiere decir, pero es importante tener cuidado con no excederse porque esto puede hacer desviar el sentido de su contenido.
¿Qué papel juegan el lector y el autor según las diferentes teorías que hemos desarrollado? La teoría de Umberto Eco, de Rosenblatt y de Stanislao Zuleta. Según Umberto Eco, el lector es el receptor del texto que produce el autor. El lector tiene que tener unas competencias léxicas, gramaticales y enciclopédicas que le permitan entender el mensaje que quiere transmitir el autor. Por su parte, el autor es el productor del texto, que a través del uso de diferentes herramientas pretende hacer entender al lector el mensaje que quiere transmitir. Según Rosenblatt, el lector es el intérprete del texto que produce el autor, pero no solamente son necesarias las competencias intelectuales, también se requiere la disposición emocional del lector para participar con el texto, pero no siempre el lector logra la lectura que prevé el autor. El lector es fácilmente influenciable por las condiciones emocionales, por sus condiciones emocionales. Por ejemplo, un sentimiento, un recuerdo pueden ser activados a través de una frase contenida en el texto. De esta forma, el lector trae a la vida el texto, porque se identifica con él o de cierta manera lo rechaza, porque encuentra en él recuerdos de eventos que no le son muy satisfactorios. En este punto, el autor ha logrado que a través del texto se generen emociones, lo que facilita una lectura más intensa y más fluida. El autor se ha convertido en el creador de una obra que es capaz de generar reflexión y acercamiento con la lectura. Según Stanislao Zuleta, el lector debe estar en la capacidad de digerir el texto de forma pausada y tranquila, sin los afanes de la modernidad, lo que no le permite tener una lectura adecuada y un análisis de lo que ella representa. El autor debe ser cuidadoso y estudioso, con capacidad de admiración, oposición, rebelión y creación. Stanislao Zuleta cita a Nietzsche y dice que leer no significa adquirir o recibir, leer significa trabajar, y eso es precisamente lo que se espera del lector y del autor: trabajo. ¿Qué ideas expresadas por el escritor tienen relación con las lecturas vistas en el transcurso de la asignatura? Como ejemplo, escogí El peligro de una sola historia. Aquí vemos cómo la autora africana relata que a veces tenemos varias versiones de la misma historia, pero no otra historia. Aquí vemos cómo varias personas pueden leer el mismo texto y darle una interpretación de acuerdo a sus circunstancias o expectativas. Otro ejemplo es Nosotros y el Estado, en el que el autor utiliza diferentes hechos y posiciones políticas que provocan en el lector actitudes reflexivas y críticas. Este fenómeno comunicativo no podría ser posible si dentro del texto no existieran características léxicas y lingüísticas que permitieran la adecuada decodificación del mensaje. Y por último, Ética para Amador de Fernando Savater, en donde el autor desde el inicio contextualiza al lector sobre aspectos morales de los seres humanos, donde dice que no todo puede ser simplemente bueno o malo, que a veces todo lo malo no es malo y que lo bueno no siempre es así. Y sigue en el transcurso de la lectura poniendo ejemplos y contextualizando al lector, lo que hace que sea una lectura más fluida, más relajada, provocando en el lector más una reflexión interior y un acercamiento con el texto.